noches, bienvenidos nuevamente a La Silla Rota. En esta oportunidad conversaremos con el diputado federal Manuel Cloutier, diputado por el Partido Acción Nacional, cuyo padre fue una figura emblemática en el partido. Quisiera platicar brevemente sobre tu padre, Manuel. Yo creo que el partido, la presente generación del Partido Acción Nacional tiene a Manuel Cloutier padre como un referente obligado. Acompañó la transformación de Acción Nacional, transformó la participación de los empresarios en particular dentro de Acción Nacional y es continuamente un referente obligado en la discusión interna de hacia dónde debe ir el PAN. Bueno, primero agradecerte, Roberto, la oportunidad de estar aquí en este programa. Segundo, pues ya entrando a materia, como lo planteas, podemos decir que hay un PAN antes y después de Maquiu, sin lugar a dudas, así lo creo. No con falsa arrogancia, pero sí, esto no es algo que lo digo yo, sino también lo dice la gente. Y es que previo a Maquiu y especialmente previo a la participación de todo este grupo de que en alguna medida fueron llamados neopanistas en aquel entonces, había un PAN más de carácter testimonial. Ese PAN que incluso parecía que no quería ganar, sino dejar testimonio nada más de que el PRI sí se robaba la elección, de que el PRI era corrupto, etcétera, y en fin, pero no con muchas ganas de ganar. Se le llamaba una oposición leal. Sí, y además muy doctrinaria, ellos mismos así se lo decían, lo cual era sano en la parte esta, y hay que reconocer y aplaudir toda esa lucha estoica que significó mantener la vela encendida en ese periodo tan difícil de este PAN testimonial. Pero luego viene una segunda etapa, que es una etapa que en mi opinión nace en 1983, después de la nacionalización de la banca, en donde empiezan a surgir una gran cantidad de gente, ciudadanos y entre otros empresarios, que deciden participar en política. Si te recordarás, fue en el 83 cuando, sobre todo en el norte del país, se da la participación de muchas de estas gentes a las presidencias municipales en aquella elección. Hay una emergencia, ¿no? Hay una emergencia. Maquiu es después de eso también, cuando él se afilia al Partido Acción Nacional. Él se afilia en 1984. Se afilia al Partido Acción Nacional. Él todavía en el 83 era dirigente empresarial, de tal manera que es respetuoso del sector empresarial, era el máximo dirigente del sector empresarial en aquel entonces, y entonces Maquiu no se alinea con ningún partido político, sino que se espera concluir su gestión en el Consejo Coordinador Empresarial y se afilia en el 84 al PAN. E impulsa una nueva visión de los empresarios en la política. Pero por una razón muy concreta, queda convencido después de lo que se había vivido en 1982 con la nacionalización de la banca, que el problema del país era político y no económico, y que este país no tendría remedio en la medida que no se arreglara la política. Hoy la parte triste es que el problema de México sigue siendo político, no económico, y no tendrá remedio este país si no arreglamos la política. Hay que subrayar que entre los empresarios que fueron convencidos, invitados por Manuel Cloutier para participar en política, estuvo Vicente Fox entre ellos. Entre otros, efectivamente, Maquiu fue, hablábamos ahorita, se afilia en el 84, en el 86 es candidato a la gubernatura por Acción Nacional en Sinaloa, y en el 88 es el candidato presidencial de Acción Nacional, pues en la elección presidencial y controvertida elección presidencial de aquella época. Y es para esa elección que Maquiu invita a Vicente Fox precisamente para que fuera candidato a diputado federal, como finalmente lo fue. Ya brincando a este momento, Manuel, tú te has constituido desde hace ya mucho tiempo en una voz crítica del PAN y del PAN en el gobierno, en diversas facetas, en diversas líneas de trabajo, por ejemplo, el combate al crimen organizado. ¿Cuál es brevemente la visión que tienes tú sobre el momento que está viviendo el PAN en este momento? Bueno, la verdad estoy muy contrariado de lo que está pasando en Acción Nacional. Tú sabes, yo me dediqué al periodismo 15 años y esto me hizo que entonces me alejara del panismo todo ese periodo por razones precisamente de congruencia ética. Es decir, no se podía servir a dos amos y me alejé del partidismo para dedicarme al periodismo. Cuando me invita Germán Martínez a participar en política, dejo el periodismo y entonces vuelvo a acercarme al PAN. Pero después de esos 15 años me encuentro un PAN que desconozco. Un PAN que no se parece absolutamente en nada en el PAN en el que yo milité en aquellos años y en el que por el cual mi padre luchó y además por el país que se pretendía construir en ese PAN de antaño.
Entonces te encuentras un PAN que precisamente al interior en muchas cosas y en otros aspectos hacia el exterior empieza a llevar a cabo la práctica de muchas cosas que eran precisamente lo que estábamos nosotros en contra y luchando. Pongo un ejemplo muy simple. 3 banderas eran las grandes estandartes de Acción Nacional en aquellos años. El PAN luchaba por la democratización del país, es decir, creía en la democracia, además la practicaba internamente. El PAN creía en la honestidad, en el gobierno y señalaba con dedo flamígero precisamente la corrupción del viejo régimen, y el PAN creía, y así viene en sus estatutos y en sus principios y valores, en el respeto a la dignidad de la persona, de manera que tú escuchabas permanentemente que no se podía coaccionar a la gente para inducirla al voto. Estas eran 3 de los grandes... Que el PAN ha incurrido en traiciones de esos principios. Hoy el PAN le ha dado en la torre a estas 3 banderas. Hoy la democracia, al interior del partido al menos lo estamos viendo, no existe. Hoy vemos compra y coacción del voto. Y hoy vemos un nivel de corrupción espantoso en muchos de los gobiernos de Acción Nacional, en donde el problema no es que exista gente que se corrompa, sino que exista un partido y unos dirigentes que la solapen, no denunciándolo y precisamente marcando la raya con esas acciones. Tú no puedes garantizar que tu gente no se corrompa, sería atentar contra la misma condición humana, pero caray, si tú lo toleras, si tú te molestas porque se denuncian estas cosas y estas desviaciones, caes en el problema que estás diciendo, que el problema es denunciarlo, no hacerlo. Mientras que yo, con la formación que tengo, obvio decir que lo que no podemos es permitir y tolerar este tipo de desviaciones. Sería ocioso decir que no es grave lo que estás diciendo, pero ¿tú a qué lo atribuyes? ¿Al ejercicio mismo del gobierno, a tener que ceder respecto de corrientes e intereses personales internos? ¿A qué atribuyes este retroceso? Un amigo que se gestó en la política, en el viejo régimen y que después transitó hacia otras instancias y me decía cuando recién empieza el gobierno panista federal, me decía: Manuel, son otras gentes, pero la misma condición humana. La parte preocupante que yo veo no es que sea la misma condición humana, sino ha sido la velocidad con la que se ha corrompido el PAN en el poder. El viejo régimen sí estuvo 70 años, estoy de acuerdo, y bueno, vimos todas las distorsiones del viejo régimen, pero aquí a escasos 6 años ya lo estábamos viendo, traicionando toda la esencia de los valores y principios que se pregonan en Acción Nacional, con los cuales yo tengo, sin lugar a dudas, una identificación ideológica. Pero yo estoy de acuerdo con ese PAN que se pregona en los papeles y con el que se peleaba con el viejo régimen. Pero no estoy de acuerdo con el PAN que se ha distorsionado y hoy ha, como decíamos, roto precisamente esos 3 baluartes, esos 3 estandartes que eran entre otros, pero muchos más incluso. Pero pongo esos 3 por ser demasiado evidentes. Tú has tenido que pagar un costo político por hacer esta voz crítica. Vamos a regresar, si me permites, después de un breve corte, a tu caso personal. Regresamos, aquí estamos.